Hace unos días, el heredero al trono de uno de los países más poderosos de Europa hizo algo que en España llevamos décadas sin ver, algo tan sencillo, tan obvio, tan de sentido común, que cuando te lo cuente vas a entender por qué lo que pasó con Juan Carlos primero fue una traición tan grande. Pero antes de llegar ahí, necesito que entiendas el contexto, porque si te cuento solo el titular, te pierdes la parte que lo explica todo. Y la parte que lo explica todo tiene que ver con dinero, con mucho dinero, con cómo algunos lo esconden y cómo otros lo muestran, y con por qué esa diferencia dice más sobre una persona que cualquier discurso. Quédate hasta el final de este vídeo, porque hay un dato en esta historia que cuando lo escuches, junto a lo que sabes de Juan Carlos, primero va a encajar de una forma que no vas a olvidar fácilmente. Suscríbete si crees que siempre nos fríen a impuestos a los mismos. Empieza con Juan Carlos primero, porque para entender lo que ocurrió esta semana en Europa, primero hay que recordar quién fue Juan Carlos primero para los españoles. Fue el rey que salvó la democracia. Eso es lo que millones de personas de 65, 70, 75 años recuerdan cuando oyen su nombre. El 23 de febrero de 1981, mientras un teniente coronel de la Guardia Civil apuntaba con su pistola al techo del Congreso y los diputados se tiraban al suelo, Juan Carlos primero se puso el uniforme de capitán general, salió en televisión y dijo que la corona no toleraría ninguna interrupción del proceso democrático. Al dirigirme a todos los españoles, con brevedad y concisión, en las circunstancias extraordinarias que en estos momentos estamos viviendo, pido a todos la mayor serenidad y confianza y les hago saber que he cursado los capitanes generales de las regiones militares, zonas marítimas y regiones aéreas la orden siguiente. Ante la situación creada por los sucesos desarrollados en el Palacio del Congreso y para evitar cualquier posible confusión, confirmo que he ordenado a las autoridades civiles y a la Junta de Jefes de Estado Mayor que tomen todas las medidas necesarias para mantener el orden constitucional dentro de la legalidad vigente. Cualquier medida de carácter militar que en su caso hubiera de tomarse deberá contar con la aprobación de la Junta de Jefes de Estado Mayor. La corona, símbolo de la permanencia y unidad de la patria, no puede tolerar en forma alguna acciones o actitudes de personas que pretendan interrumpir por la fuerza el proceso democrático que la Constitución votada por el pueblo español determinó en su día a través de referéndum. Eso fue real. Eso ocurrió. Y millones de españoles le creyeron. Le pusieron una foto en casa. Defendieron la monarquía porque él les pidió que lo hicieran. Cotizaron a la seguridad social, pagaron sus impuestos, construyeron este país creyendo que había un pacto, que las instituciones cumplían, que el rey daba ejemplo. Y luego llegó todo lo demás. Las cuentas en Suiza, las fundaciones en paraísos fiscales, los 100 millones que llegaron de Arabia Saudí, los 65 millones donados a una amante, las regularizaciones fiscales de última hora para no ir a la cárcel. El rey que les pidió confianza durante 39 años salió por la puerta de atrás en agosto de 2020 y se instaló en Abu Dhabi. Eso es lo que ocurrió. Y los españoles que confiaron en él se quedaron con la foto en la pared y las preguntas sin respuesta. Ahora bien, aquí es donde esta historia se pone interesante, porque lo que pasó con Juan Carlos no es inevitable. No es que los reyes sean así. No es que las familias reales siempre escondan el dinero y siempre huyan de la justicia. Hay otra forma de hacer las cosas. Y alguien acaba de demostrarlo esta misma semana. Y cuando lo veas, cuando entiendas exactamente lo que hizo y cómo lo hizo, la traición de Juan Carlos primero va a pesar el doble. El príncipe Guillermo tiene 43 años. Es el heredero al trono del Reino Unido.
Su familia lleva años bajo una presión brutal. El escándalo de su tío Andrés, las acusaciones gravísimas que le costaron todos sus títulos, la guerra pública con su hermano Harry, que se marchó a Estados Unidos contando los trapos sucios de la familia en libros y documentales, el cáncer de su padre, Carlos III, el cáncer de su propia esposa Kate, una institución que ha encajado golpe tras golpe y que muchos ya daban por hundida. Y en ese contexto, Guillermo decidió hacer algo, algo que nadie le pidió, algo que no estaba obligado a hacer, algo que en España los que tenían que haberlo hecho nunca hicieron. Ahora te lo cuento, pero antes necesito que entiendas una cosa sobre el dinero de la familia real británica, porque sin ese contexto el gesto no tiene la dimensión que tiene. El Ducado de Cornualles existe desde 1337. Lo creó el rey Eduardo III para garantizar que el heredero al trono tuviera independencia económica sin depender del Parlamento. Hoy es una cartera de propiedades valorada en más de 1.000 millones de libras. Tierras agrícolas, inmuebles, derechos sobre zonas costeras en el suroeste de Inglaterra. Genera más de 20 millones de libras al año. Y aquí está el punto clave. Por un acuerdo que viene de los tiempos de la reina Isabel II, los ingresos de ese ducado están exentos de tributar. El heredero al trono no tiene obligación legal de pagar impuestos por ese dinero, ni un euro, ni una libra. Desde la década de los 90, la familia real británica decidió voluntariamente pagar el tipo máximo de la renta, el 45% sobre esos ingresos. Carlos III lo hizo cuando era príncipe. Isabel II también aplicó ese criterio a sus ingresos personales. Pero lo que hizo Guillermo esta semana va más allá, mucho más allá. Guillermo publicó su declaración de la renta, con todos los números, para que cualquier ciudadano británico, cualquier periodista, cualquier persona en cualquier parte del mundo pudiera verla, sin que ningún juez se lo ordenara, sin que ningún fiscal le pusiera una citación encima de la mesa, sin escándalo previo que le forzara la mano, voluntariamente. Y la cifra que aparece en esa declaración, la que lleva días dando vueltas por toda Europa, es la que vas a escuchar ahora. Más de 8 millones de euros en impuestos sobre la renta, pagados al tipo máximo del 45%, por unos ingresos que la ley le permitía no declarar. 8 millones de euros que Guillermo podía haberse quedado legalmente, y que decidió pagar y publicar para que todos lo supieran. Ahora piensa en Juan Carlos I. Las regularizaciones fiscales que hizo el rey emérito para evitar la cárcel sumaron cerca de 4 millones de euros, pagadas a última hora, cuando las investigaciones ya estaban abiertas, cuando los fiscales suizos ya tenían los papeles, cuando ya no había otra salida. 4 millones pagados contra su voluntad para librarse de consecuencias penales. Guillermo pagó el doble de eso, sin que nadie se lo pidiera, y lo publicó. Los españoles que cotizaron durante 40 años, que pagaron el IRPF sin rechistar, que creyeron que el rey daba ejemplo, merecen saber que no todos los miembros de familias reales en Europa actúan igual, que hay otra forma de hacer esto, que Guillermo existe y que Juan Carlos existió. Estoy indignado, lo llevo estando desde que empezaron a salir los números, y lo sigo estando, porque el problema con Juan Carlos I no es solo que robara. Si es que robó, eso lo dirán los tribunales que todavía no han terminado de hablar. El problema es la traición. El problema es que pidió confianza durante casi 4 décadas, que pidió que la gente creyera en las instituciones, que pidió que pagaran sus impuestos, que respetaran las leyes, que defendieran la democracia, y mientras tanto tenía las cuentas en Suiza. La persona de 70 años que ve este vídeo ha pagado sus impuestos toda su vida, religiosamente, cada año, sin que nadie tuviera que pedírselo. Eso es lo que hacen los ciudadanos normales. Cumplen. Confían en que el Estado usará ese dinero bien. Confían en que los que están arriba dan ejemplo. Juan Carlos les pidió esa confianza. Y luego se fue a Abu Dhabi,
Hay algo más que casi nadie está analizando sobre el gesto de Guillermo: el momento en que lo hace. El ducado de Cornualles llevaba meses bajo el foco de la prensa británica. Se había descubierto que algunas de sus propiedades se alquilaban a instituciones públicas, al sistema sanitario, a las Fuerzas Armadas. Había preguntas abiertas sobre las deducciones que aplica antes de calcular su base imponible. Había presión mediática real. Y en ese contexto de presión y preguntas, Guillermo publicó los números. Cuando las cosas se complican, más transparencia. Cuando hay dudas, más información. Juan Carlos hizo exactamente lo contrario. Cada vez que llegaron las preguntas, cerró la caja. Y cuando las preguntas se volvieron imposibles de ignorar, cogió un avión. Felipe VI ha hecho un trabajo serio desde que asumió el trono. Renunció públicamente a la herencia de su padre. Retiró la asignación que Juan Carlos recibía del Estado. Publica el presupuesto detallado de la Casa Real. Ha intentado construir una monarquía distinta, y ese esfuerzo merece reconocimiento. Pero el problema de Juan Carlos no lo borra Felipe haciendo las cosas bien. Los españoles que se sienten traicionados tienen todo el derecho a seguir sintiéndose así. Las cuentas en Suiza existieron, los 100 millones de Arabia Saudí existieron, la huida a Abu Dhabi existió. Esas cosas no desaparecen porque el hijo sea mejor persona que el padre. Lo que hizo Guillermo esta semana funciona como un espejo. Nos muestra, con números concretos, con nombres concretos, con una declaración de la renta pública que cualquiera puede leer, que hay otra manera de ser miembro de una familia real en el siglo XXI, que la transparencia es posible, que publicar los números, incluso cuando la ley no te obliga, es un gesto que cuesta algo y que dice todo sobre lo que representa quien lo hace. Juan Carlos tuvo esa oportunidad durante 39 años. Eligió otra cosa. Si esto te llega, si crees que hay gente en tu vida que merece escuchar esta historia, compártelo. Porque millones de españoles pusieron su confianza en una persona y llevan años preguntándose en qué gastaron esa confianza. Y merece que alguien lo diga en voz alta. Suscríbete al canal, que aquí seguimos contando lo que otros prefieren silenciar.